Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualodo.es o PAM 109, amplificador inversor no inversor, y vamos a deducir las fórmulas de la ganancia de tensión. Ganancia de tensión es V0 voltaje a la salida entre VI voltaje a la entrada. Tenemos un amplificador que la señal VI entra en el pin inversor negativo, este es el amplificador inversor. Tiene negative feedback, una resistencia que une la salida con el pin inversor y una resistencia en la entrada. Este es igual, tiene una resistencia negativa, resistencia de feedback, realimentación negativa de la salida al pin inversor, una resistencia en la entrada y esto conectado a tierra. Y aquí el voltaje entra en el pin inversor, pues esto es amplificador inversor, porque entra la señal en el negativo y saldrá invertida si esta es positiva, la señal sale negativa y si es negativa sale positiva. Mientras que aquí la señal entra en el pin no inversor, el voltaje, y está conectado a tierra el pin inversor. Tiene negative feedback los dos, RF y RI. ¿Vale? Primero que se cumple tienen que tener negative feedback, realimentación negativa, una resistencia F, que es la de feedback, y una de entrada, RI. Y en este caso el voltaje I entra en el pin inversor, por eso es el amplificador inversor, y el amplificador no inversor entrará en el positivo, amplificador no inversor. Igual tiene negative feedback, tiene una resistencia de feedback y una resistencia I, pero el voltaje entra en el pin no inversor. Vamos a calcular entonces cuál es la ganancia de uno y la ganancia de otro. Ganancia de ganancia en tensión será V0 entre VI, voltaje a la salida entre voltaje en la entrada. Para eso, negative feedback, sabemos, lo hemos dicho aquí todavía antes, al tener negative feedback se cumple que el voltaje menos voltaje negativo igual al voltaje positivo. El voltaje aquí en el pin inversor, Vn, es igual al voltaje aquí, P positivo. Y lo mismo aquí, como tiene negative feedback, el voltaje en el pin inversor igual al voltaje en el pin no inversor. Vn igual a Vp y aquí Vn igual a Vp. Siguiente, entonces aquí tenemos que Vn igual a Vp. Como Vp está unido a tierra, aquí tengo 0 voltios. Esto es lo que se llama cortocircuito virtual. Si aquí estos dos son iguales y este 0 voltios, aquí tendré también 0 voltios, el mismo voltaje aquí que aquí, 0 voltios. También sé que en el pin, tanto en el uno como en el otro, pues aquí se lo hemos dicho aquí en general, no hay corriente de entrada ni en el pin ni inversor ni en el no inversor, no hay corriente de entrada en el pin inversor o no inversor. Si no hay corriente de entrada en el pin este ni aquí no hay corriente, aquí no hay corriente. La corriente que venga por aquí, que será I, al llegar aquí no se puede bifurcar por aquí porque no entra toda la corriente y vendrá por aquí. Por lo tanto, esta I de aquí será igual a esta I de aquí. Y aquí lo mismo, la intensidad que pase por aquí no entra corriente, toda vendrá por aquí. Estas intensidades serán iguales. Vamos a llamar esta I sub 1 igual a I sub 1 y esta I sub 2 igual a I sub 2. Aplicamos la ley de Ohm. Intensidad 1, aquí a la izquierda va a ser igual a intensidad aquí. I sub 1 igual a I sub 1', como son iguales. I sub 1 aquí, voltaje inicial VI, menos voltaje final que es 0. Partido por la resistencia de entrada, RI, igual a, y aquí tendré voltaje inicial 0 menos voltaje final 0 menos V sub 0 partido por RF. De aquí quito la sed, me queda VI entre RI igual a menos V0 entre RF. Como quiero llegar al cociente V0 entre VI, paso esto aquí y esto aquí. Me queda que el menos lo paso al otro lado, menos el RF que está dividiendo paso multiplicando, menos RF partido por RI igual a el V0 que se queda aquí y el VI pasa aquí dividiendo, que es lo que quería ya. Ganancia de tensión cuando hay una amplificación negativa e inversora es menos RF entre RI. A sub V igual a menos RF partido por RI. Vamos a hacer ahora lo mismo con que el voltaje entra en el pin
no inversor positivo. Vn igual a Vp. En este caso Vp vale Vi. I sub 2 igual a I sub 2'. Aplicamos el idioma y nos queda I sub 2, que es voltaje inicial, 0 menos Vn. 0 menos V. Vn es igual a Vp y Vp es igual a Vi, que es el voltaje que estoy aplicando en la entrada. Por tanto, 0 menos Vi partido por Ri igual a intensidad que I sub 2 es Vn, que es Vi, menos V0 partido por Rf. Esto aplicamos Rf, paso multiplicando, menos Vi por Rf, igual a VI-RI menos V0-RI. Como quiero volver al cociente este V0 entre VI, paso todas las VIs al mismo lado. Bueno, paso este al otro lado para que me quede positivo y me queda V0-RI igual a VI-RI más VI-RF. De aquí ahora puedo sacar factor común VI, que multiplica RI más RF. Y ahora ya me queda despejar V0 entre VI, me queda, este VI pasa aquí dividiendo, V0 entre VI igual a, y este RI pasa dividiendo al otro lado, me queda RI más RF partido por RI. Esto lo puedo poner RI partido por RI más RF partido por RI. RI entre RI es 1 más RF entre RI. Me queda que la ganancia de tensión en el amplificador no inversor, ganancia este es en el inversor y la ganancia en el no inversor es 1 más RF entre RI. Estas son las fórmulas que luego aplicamos en todos los casos.